Bienvenidos a Piensa, Crea y Triunfa. Prepárense para una inmersión profunda, algo especial que hemos preparado pensando en ustedes. Exactamente. Hoy nos adentramos en un conjunto de textos antiguos, esos relatos y leyes que, han dado forma a gran parte de la historia y el pensamiento humano. Pero esta vez no lo haremos desde la teología, sino desde la psicología, especialmente para ti. Imagínenselo como una excavación arqueológica, pero en lugar de cerámica desenterramos verdades sobre nosotros mismos. Tenemos pasajes sobre el origen del mundo, historias de figuras como Abraham, Jacob, Moisés, David, también el establecimiento de leyes, rituales que estructuraron sociedades antiguas y reflexiones sobre los desafíos de la vida y el rol de la fe. Y al explorar estas narraciones, nos centraremos en las motivaciones de estos personajes, la complejidad de sus relaciones, sus luchas internas, entender su psicología en su contexto y ver qué resonancia tiene eso en tu vida moderna. Empecemos por el principio, la génesis de la creencia y el orden. La narración de la creación en el Génesis describe un mundo con un orden divino. ¿Qué implicaciones psicológicas pudo tener esta idea de un universo estructurado divinamente para la psicología humana temprana, para nuestros antepasados? Es fascinante porque, si lo piensas, está esa necesidad humana de estructura y significado. Imagina un mundo caótico y aleatorio versus uno creado y ordenado por un poder superior. Este último da estabilidad, predictibilidad, propósito. La frase, "y vio Dios que era bueno tras cada etapa de la creación", pudo tener un impacto enorme en la psicología humana primitiva. Sugiere una bondad inherente a la existencia. ¿No crees que incluso hoy buscamos ese orden en nuestras vidas? Es un punto muy interesante. Y luego está el establecimiento del sábado como día de descanso. Parece simple, pero ¿qué beneficios psicológicos pudo ofrecer en ese entonces? Y quizás incluso hoy. Los beneficios del descanso y la rutina están bien documentados. En la antigüedad, con tanto trabajo físico, un día de descanso obligatorio habría dado un respiro al estrés y al agotamiento, tanto físico como mental. La rutina del sábado semanal también habría inculcado un ritmo, una predictibilidad en la vida, contribuyendo a una sensación de seguridad. Es reconocer nuestros límites y la necesidad de rejuvenecimiento. Piensa en cómo un día de descanso bien aprovechado puede recargarte para la semana. Pasemos al concepto de los pactos, esos compromisos entre Dios e individuos o grupos. Consideremos el pacto con Abraham. Se hacen promesas, se enfatiza la fe y la idea de un pueblo elegido. ¿Cuál es la significación psicológica de estos elementos? ¿Cómo pudieron afectar a Abraham y sus seguidores? Las promesas generan confianza, construyen relaciones. El pacto con Abraham estableció un vínculo único, dándole a él y a sus descendientes un destino, una pertenencia. La fe, creer en lo no visto, se convierte en un pilar, dando esperanza y guía ante la incertidumbre. La idea de ser un pueblo elegido, aunque conlleva responsabilidad, también ofrece una identidad fuerte, un propósito, fomenta la cohesión grupal. ¿No ves cómo incluso hoy las narrativas de identidad compartida pueden moldear cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás? Y este pacto se pone a prueba con el sacrificio de Isaac. ¿Qué impacto psicológico pudo tener eso en ambos? Un momento intenso para analizar. Sin duda. Para Abraham, la orden de sacrificar a su hijo habría creado un conflicto interno tremendo. Su amor por Isaac versus su fe en el mandato divino. El costo psicológico de tal petición, la agonizante espera, el alivio final, todo habla del poder y el costo potencial de una creencia inquebrantable. Para Isaac, aunque se salvó, la experiencia debió ser traumática. Marca su comprensión de su padre, su fe, su propio valor. Es un estudio sobre la obediencia, el sacrificio, la relación padre-hijo bajo una presión enorme. ¿Te imaginas el impacto en la psique de ambos? Luego tenemos el pacto mosaico y la entrega de la ley en el monte Sinaí. ¿Cuál es la función psicológica de tener reglas para una sociedad? ¿Cómo contribuye al orden y a la brújula moral? La función psicológica de las reglas es clave para el orden social. Las leyes dan un marco para el comportamiento, creando expectativas, reduciendo la incertidumbre. Ayudan a desarrollar una brújula moral compartida, definiendo lo correcto e incorrecto. La ley mosaica, con sus detalles, habría dado una estructura clara para la interacción social, la resolución de conflictos, el mantenimiento de valores, pero introduce la tensión entre libertad y obligación, la necesidad de autonomía individual versus las limitaciones de las reglas. ¿Ves ese tira y afloja en tu vida y la sociedad? Hablemos de liderazgo, de esos líderes tan humanos. Moisés se muestra a menudo como un líder reacio. ¿Qué podemos extraer de su vacilación, su inseguridad en el Éxodo? Algo con lo que tal vez te identifiques. La renuncia de Moisés resuena con nosotros. Dudar de uno mismo ante una responsabilidad grande, sentirse inadecuado, cuestionar tus habilidades. Él dudaba de su capacidad de hablar en público, sus luchas internas al ser llamado a liderar. Su aceptación del rol sugiere que superó esas inseguridades, tal vez por un creciente sentido de propósito o una creencia en un poder superior. Incluso los líderes más influyentes lidian con la insuficiencia. No es reconfortante saber que incluso figuras importantes dudaron. Y sus interacciones con el faraón. Eso es una lucha de poder intensa. ¿Qué nos dice sobre la dinámica de poder y la resistencia?
algo que vemos incluso hoy. Las interacciones de Moisés y el faraón son un caso de estudio sobre el poder y la resistencia. La arrogancia inicial del faraón, su negativa a ceder, demuestran cómo el poder puede cegar y llevar a la negación. Moisés, en cambio, evoluciona. Pasa de la negociación a demandas más asertivas, impulsado por su convicción y los eventos. El miedo del faraón a perder el control, el impacto de las plagas, el desarrollo del liderazgo de Moisés ante la oposición. Te recuerda a situaciones donde ves resistencia al cambio. En el desierto vemos las murmuraciones del pueblo. ¿Qué revela eso sobre la psicología de grupo y los desafíos del liderazgo en tiempos difíciles? Las murmuraciones de los israelitas en el desierto nos enseñan sobre la psicología de grupo bajo estrés. Dificultad, incertidumbre, falta de gratificación inmediata, la moral cae, hay frustración, culpa, cuestionamiento del liderazgo. Una carga enorme para el líder mantener la esperanza, gestionar expectativas, abordar las ansiedades colectivas, la importancia de la comunicación, la empatía, una visión clara. ¿No es interesante cómo las dinámicas de grupo se repiten en la historia? Volvamos a David, de pastor a rey. ¿Cuál es el impacto psicológico de un ascenso así y la carga de liderazgo? ¿Algo relevante para cualquiera que aspira a crecer? El viaje de David tuvo un impacto psicológico profundo. Un ascenso rápido trae euforia, confianza, incluso una sensación de invencibilidad. Pero la carga de liderazgo, la presión, la responsabilidad de una nación, las amenazas traen estrés y ansiedad. El éxito puede ser empoderador y abrumador. No te hace pensar en los desafíos de quienes alcanzan el éxito. Y David no es perfecto. Su aventura con Betsabé y el encubrimiento posterior nos recuerdan la falibilidad humana. ¿Qué podemos aprender de sus defectos y arrepentimiento? Algo con lo que todos nos identificamos. Lo de David y Betsabé resalta que el error humano es universal, incluso en quienes tienen poder. La complejidad de la tentación, la racionalización, cómo hasta los aparentemente justos pueden caer. Su arrepentimiento muestra el proceso de remordimiento, la culpa, el deseo de expiación, una brújula moral interna que, aunque se anula temporalmente, se reafirma. Lleva al reconocimiento del error y a la búsqueda del perdón. Todos podemos cometer errores, pero lo importante es cómo los afrontamos. Luego está la rebelión de Absalón. ¿Qué nos dice sobre la dinámica familiar, la traición, el dolor de la pérdida? Para un líder como David, pero también para ti, en tus relaciones. La rebelión de Absalón es una exploración devastadora de las familias rotas y las heridas de la traición. Para David, la rebelión de su hijo fue una punzada de dolor psicológico, sumando el duelo personal a los desafíos del liderazgo. Ambición, resentimiento, las consecuencias de los conflictos familiares no resueltos. El luto de David por Absalón subraya el poder del amor paterno, incluso ante la decepción. Te hace reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones familiares. Pasemos a la sabiduría, al libro de Job. Este texto aborda el sufrimiento y la justicia. ¿Qué respuestas a la pérdida y la búsqueda de significado en el sufrimiento nos muestra Job? Algo que tal vez has experimentado. El libro de Job explora la respuesta humana al sufrimiento profundo e injusto. El shock y el dolor inicial de Job dan paso a una búsqueda de significado, a defender su rectitud. Sus diálogos con sus amigos revelan intentos de entender el sufrimiento. Como castigo, como prueba de fe. El libro sugiere que nuestra comprensión de la justicia divina es limitada, pero la fe y la resiliencia ante la adversidad pueden llevar a una comprensión más profunda. La insistencia de Job en justificarse resalta la necesidad humana de mantener la integridad, incluso ante la dificultad. ¿No es fascinante cómo buscamos sentido en medio del dolor? Los salmos expresan las emociones humanas de forma tan cruda. Si consideramos salmos como el 13, 23, 31, 42, 51, ¿qué consuelo psicológico encontramos en la oración y la conexión con un poder superior? Algo que tal vez te resuene. Los salmos nos abren una ventana a las emociones. Miedo, esperanza, culpa, alabanza, desesperación, confianza. Articular esos sentimientos en oración, acercarse a un poder superior, puede dar un gran consuelo. Un sentido de conexión, de ser escuchado, comprendido, especialmente la angustia. La confianza y la dependencia, como en el Salmo 23 y 31, son psicológicamente fundamentales. Dan consuelo y esperanza en los desafíos. El Salmo 51, con su culpa y su súplica de perdón, ilustra el proceso de confrontar las propias faltas y buscar la reconciliación. Es asombrosa la universalidad de estas emociones. Los textos también detallan leyes, rituales, aspectos del orden social. Consideremos el propósito de los rituales y sacrificios en Levítico. ¿Qué funciones psicológicas cumplían estas prácticas en las comunidades primitivas? Los rituales cumplen funciones psicológicas importantes. Crean comunidad al proporcionar experiencias compartidas. Refuerzan la identidad del grupo. También controlan la ansiedad, dando una estructura para abordar la incertidumbre. Los sacrificios, en particular, eran una forma simbólica de expiar las malas acciones, expresar gratitud, buscar el favor divino, regulan emociones, mantienen la armonía social. Los detalles de los rituales daban un marco claro para el comportamiento y las creencias.
Ves cómo los rituales, aunque diferentes, siguen presentes en nuestras vidas. Y las leyes sobre justicia, compasión y responsabilidad social en Deuteronomio. ¿Qué fundamentos psicológicos impulsaron estas normas éticas? Las leyes de Deuteronomio que enfatizan la justicia, la compasión por los vulnerables, como los extranjeros y los pobres, y la responsabilidad social, reflejan normas éticas basadas en la empatía y la cuidado. Psicológicamente, fomentaron el bienestar y la cohesión social. Tratar bien a los extranjeros, recordando su propia experiencia en Egipto, apela a la empatía y a reconocer la experiencia humana compartida. Proteger a los vulnerables reduce el malestar social, promueve una sociedad más estable y justa. Las regulaciones sobre juicios reflejan una comprensión del debido proceso y la necesidad de un juicio justo. Estas ideas de justicia y compasión persisten en la historia. Finalmente vemos el tema de la desobediencia y sus consecuencias. ¿Qué principios de refuerzo y castigo hay en estas narrativas? La desobediencia y sus consecuencias se alinean con el refuerzo y el castigo. Las consecuencias negativas, ya sea la retribución divina o las naturales, son un castigo para disuadir el mal comportamiento. Las bendiciones y los periodos de paz son un refuerzo positivo para la obediencia. Estas narraciones, al mostrar los resultados de las elecciones, sirvieron como guías morales y de comportamiento, moldeando las acciones individuales y las normas colectivas. El ciclo de caída, arrepentimiento y restauración habla de la capacidad humana de cambiar, de la redención tras los errores. ¿No te hace pensar en cómo aprendemos de nuestros errores? Al concluir esta inmersión, ¿cuáles son las claves psicológicas que hemos encontrado en estos textos? Lo que resaltas es cómo estas narrativas ancestrales siguen iluminando la experiencia humana, nuestra necesidad de orden, de significado, el poder y la complejidad del compromiso y la fe, los desafíos del liderazgo, la experiencia del sufrimiento, la búsqueda de resiliencia, los fundamentos de nuestras estructuras morales y sociales. Todo esto sigue resonando hoy. Una reflexión para ti. Al pensar en estas luchas y aspiraciones humanas en estas narraciones, considera cómo estas fuerzas psicológicas primarias siguen moldeando tu vida y nuestras sociedades. Sí. ¿Qué lecciones atemporales encuentras sobre cómo superar tus propios desafíos y construir una vida significativa? Esta inmersión solo ha arañado la superficie. Te animamos a explorar estos textos más a fondo. Gracias por acompañarnos en Piensa, Crea y Triunfa. Esperamos que esto te haya dado nuevas perspectivas. Si quieres profundizar en la psicología de estas historias, te recomendamos buscar libros que exploren la psicología y los textos religiosos. Hay muchos en Amazon. Hasta la próxima. Sigue pensando, creando y triunfando.